Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público. Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, tengan ustedes aquí bienvenidos a este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que dirige, que ejecuta magistralmente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, que en estos momentos se encuentra pues cuidando a su marido Maurice, a quien le mandamos un afectuoso saludo y un pronto restablecimiento, porque sabemos que está enfermo de gripe, de que todo mundo aquí en esta capital estamos sufriendo ahorita los embates del clima, y bueno, pues así me escucharán ustedes también que andamos todos afectados por esta gripe. Luego vienen otros problemas de influenza, neumococos, en fin, hay que cuidarse mucho. Maurice, un abrazo y un saludo para que te restablezcas pronto. A los micrófonos Juan Ramón Jiménez, momentáneamente en lugar de la insustituible Celeste Sáenz de Miera. Y amigos, el clima verdaderamente está pesado en la gran Ciudad de México. Hay, pues prácticamente lo considero, a lo mejor estoy equivocado, una epidemia, porque ya son muchos los amigos, las amigas que andan enfermos de gripe. Pues creo que las autoridades deberían de tomar un poco más en serio este problema. No dudo que sí lo tomen, pero que avisen que en verdad hay una posible epidemia de gripe en la gran Ciudad de México, en la gran metrópoli. Porque insistimos, donde quiera vemos la gente, están llenos las farmacias, están llenos los consultorios. Estamos buscando siempre a las personas que conocen de esto. Mandamos un saludo a mi exalumno, el doctor Francisco Navarro, que tuvo la tingencia de que en un día no operativo, pues nos atendiera y nos atendiera muy bien. Entonces, pues estas son de las cosas que hay que agradecer siempre, que tenemos amigos, exalumnos, etcétera, que están al pendiente de este profesor que lleva 25 años enseñando economía en la UNAM. Y también mandamos un saludo a la Ciudad de los Vientos. Imagínense allá en Chicago, que ya le cambiaron el nombre de Chicago por Siberia, porque verdaderamente las temperaturas son siberianas. Está ahorita arribando el llamado expreso siberiano, que trae ahorita me estaban comentando hace ratito en la ciudad de Chicago, que la temperatura está ahorita a 23 grados Fahrenheit bajo cero, y el factor viento, el wind chill que le llaman allá, hace que la temperatura se sienta en menos 44 grados Fahrenheit. Esto es aproximadamente unos 20-25 grados centígrados bajo cero. Imagínense lo que es. Entonces, pero mandamos un saludo a Oscar Romero, que está enfermo allá en el Northwestern Medical Center de la ciudad de Chicago, precisamente por estos problemas que está acarreando las bajísimas temperaturas. Oscar Romero es un pintor tabasqueño que nos hizo favor de entregarnos para que a la vez nosotros donáramos esta fotografía, realmente un cuadro al óleo excelso, a la Universidad de Chicago. En esa época estuvimos allá en noviembre en la Ciudad de los Vientos, en la Universidad de Chicago, en este programa Voces del Periodista, y narrábamos lo que había sucedido. Estábamos en entonces a menos 10 bajo cero, 10 centígrados bajo cero, y ahí estábamos narrando para ustedes lo que sucedía allá. Oscar Romero, pues es el autor de este cuadro del doctor Friedrich Katz, el famoso doctor Friedrich Katz, que era un austriaco, pero con auténtico corazón mexicano, porque siempre estaba al pendiente de México. Fue el que rescató la historia de Pancho Villa,
hizo un libro fenomenal que se llama La Guerra Secreta en México, que se lo recomendamos, pero absolutamente para que conozcan la historia, porque la historia es la madre de las ciencias sociales, amigos. Entonces, por eso es necesario que estemos siempre al pendiente de estos temas. También mandamos saludos allá a nuestro amigo Alex Orozco, aquel pariente, nieto de Pascual Orozco, el famoso revolucionario que tomó Ciudad Juárez allá en 1911 y que hizo posible que con otros camaradas como Francisco Villa y Pepino Garibaldi, encabezados por el prócer Francisco I. Madero, tomaron la ciudad de Juárez y obligaron a que Porfirio Díaz se embarcara hacia Europa, donde murió allá en Francia. Pues le encantaba la arquitectura, la música, todo estaba afrancesado. Nuestro héroe del 5 de mayo, y que luego se convirtió en un déspota y dictador. En fin, a Alex Orozco un saludo también, esperemos que andes bien de salud. A Juan José Ayala, que también es recipiente del Premio Nacional de Periodismo y que también tiene allá una revista que se llama Nuestra Generación. Esperemos también que la esté pasando bien. A Vicente Serrano, ese valiente periodista allá en la Ciudad de los Vientos, valiente y bravo y difícil de tratar por muchos. Vicente Serrano, sonorense, también recipiente del Premio Nacional de Periodismo, y que pues hace poco se vino a la gran Ciudad de México a entrevistar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Vicente, pues un saludo. A esta luchadora paisana nuestra de Coahuila, Naira Bernacki, que también ha dado luchas verdaderamente importantísimas allá en la Ciudad de los Vientos. A nuestro amigo a San Angelito, Ángel Cárdenas, que verdaderamente es un ángel de Colima, que le mandamos también saludos, que esté pasando este verdadero vórtice invernal, este expreso siberiano que está bajando las temperaturas en algunos lados. Los periódicos mencionan hasta menos 55 grados. Esto genera lo que se llama ya en Chicago el frostbite, o sea, no puedes quedarte a la intemperie ni 5 minutos porque verdaderamente te da la mordida del viento y te puede congelar los dedos, te puede afectar la vista, en fin, puede generar muchos problemas de salud. Entonces, por eso mandamos siempre saludos a la hermosa Ciudad de los Vientos, a Chicago, que está sufriendo en este momento el embate del clima, así como nosotros en México, pero pues claro, aquí la temperatura es fabulosa, pero insistimos, hay otro problema que no se toca, que es el tema de la contaminación. Desde que los neoliberales llegaron al poder, quitaron la medición de los IMECAS y no sabemos qué tanta contaminación tiene la Ciudad de México. Esto es grave, gravísimo, necesita ser retomado con seriedad y profundidad, y necesita entregársele a la UNAM, porque se le entregó a la Secretaría de Gobernación y pues todo se maneja en el punto de vista político, pero la UNAM era la que tenía la medición de los IMECAS, y esto es lo que tenemos que luchar, porque se le regrese a la máxima casa de estudios la medición de la contaminación en la gran Ciudad de México y en otros lugares también que están sufriendo mucho del embate del clima. Pero, amigos, vamos a un primer corte comercial y continuamos en estos micrófonos. Juan Ramón Jiménez, en esta temporada en que todo el mundo andamos sufriendo del mal clima, de la contaminación, con gripes, con influencias, con problemas de tos, pero deseamos que todo salga bien. Saludos a nuestros amigos allá en cabina, a nuestros amigos allá en el Club de Periodistas, a nuestra queridísima siempre Bertita Romero, y en fin, a todos los amigos, para que no se nos sientan luego, un fuerte saludo. Este es su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Vamos a un primer corte y continuamos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos.
Me duele mucho haberte perdido. Mi vida ya no es la misma sin ti. Mi consuelo es saber que nadie hará mal uso de ti ni podrá utilizarte, querido celular. Gracias a que con el email te reporté en la compañía telefónica para que te bloquearan. Consulta tu código email y consérvalo. Ingresa en tu celular *gato06gato. Sí, así de fácil. *gato06gato. Conoce e infórmate. www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios si usas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. En ABC Radio suena El Heraldo de México Radio con Salvador García Soto. Lo escuchas a nivel nacional, lunes a viernes, 1 a 3 de la tarde. Salvador García Soto. Comparte. Facebook, @ABC760AM. Danos like. Twitter, @ABC760AM. Síguenos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Pues sí, amigos, continuamos en estos micrófonos. Juan Ramón Jiménez en sustitución de la insustituible siempre Celeste Sáenz de Miera. Hemos estado con ella hace poco allá en el paraíso que tiene en el estado de Morelos y bueno, verdaderamente creemos que hicimos unos buenos programas. En fin, amigos, estamos hablando ahorita en esta parte, o vamos a hablar en esta parte, del tema de las deudas estatales, porque este es un tema que no se ha tocado en los medios más que colateralmente, pero no ha habido una investigación a fondo, un trabajo serio, profesional, sobre el tamaño de las deudas de los estados, que es enorme, gigantesca. Estoy leyendo algo que me mandaron en el WhatsApp, que es el periódico El País de España, en donde ellos están hablando de las declaraciones de Javier Villarreal, que fue el secretario de Hacienda de Humberto Moreira, del 2005 al 2010. O sea, él sabe de algo, él sabe de mucho, porque es lo que está soltando prácticamente en la ciudad de San Antonio, donde está detenido y está siendo juzgado en este momento. Entonces él está hablando que el exgobernador Humberto Moreira se apropió de 130 millones de euros. O sea, se quedó con 130 millones de euros. Una cantidad exagerada. Si la multiplican ustedes por 20, pues van a dar idea de la cantidad de dinero que se apropió ilegalmente Humberto Moreira. Entonces, esto es un caso que ya ha pasado, que ya se ha discutido en estos micrófonos, pero que no se ha castigado. El tema es castigo, ni perdón ni olvido, porque verdaderamente eso es lo que necesitamos en este país. De lo contrario, estos ladrones, gobernadores, gran cantidad, pues van a seguir saqueando. No importa quién esté, qué gobierno esté, si izquierdas o derechas, pero tenemos que tener castigo a quienes saquean de una manera brutal a los estados de la República, y que al final de cuentas es la Federación la que tiene que absorber esas deudas, y al final de cuentas somos los contribuyentes los que tenemos que pagar esas deudas, y al final
van a ser las AFORES las que van a seguir pagando las deudas del Estado federal de México. Entonces, este caso de Moreira es verdaderamente escandaloso. Los 130 millones de euros se robó el señor. Se fue a vivir a España como magnate prácticamente, en una supermansión allá en Barcelona, y según él, estaba estudiando un doctorado, imagínense, un doctorado en educación. Pero pues no sabemos, lo detuvieron las autoridades españolas y luego lo soltaron. No le encontraron, así entre comillas, no le encontraron de qué castigarlo. Claro, estaba el famoso juez Baltasar Garzón, ya pues negociado, ya había negociado, hay fotografías en el internet que prueban eso, había negociado con los hermanos Moreira de que él lo iba a tratar de ayudar, y claro que lo ayudó porque el fiscal federal de anticorrupción de España, de apellido Pedraz, Santiago Pedraz, pues lo liberó, que él había sido alumno del juez Garzón. Entonces, pues para que vean que la justicia se vende en cualquier país del mundo, y más acá en México. Entonces, el hecho es que el juez Garzón, famoso por haber perseguido a Pinochet hasta en Inglaterra, pues ahora está del lado contrario, defendiendo a los malosos, como diríamos por ahí. Y estos malosos gobernadores, pues prácticamente, en el caso de mi tierra, de Coahuila, pues los dos hermanos, tanto Rubén como Humberto, estuvieron 12 años en el poder. Imagínense cómo dejaron a Coahuila, cómo lo han dejado. Así han dejado todos los estados, los grandes depredadores, los grandes gobernadores, grandes en el sentido por la cantidad de dinero que se llevan. Entonces, esto es un tema que tiene que ser airado en los medios, tiene que ser discutido, y el caso de Humberto Moreira es icónico, es verdaderamente clave. Se dejó un desfalco en las arcas del estado de Coahuila, de 36,000 millones de pesos, que ahorita, pongan las tasas de interés que cobran los banqueros, pues prácticamente es una bola de nieve que está sobre las finanzas del Estado. Ya se fueron afortunadamente los dos hermanitos, Rubén y Humberto, pero el hecho es que no se tienen que ir así felices de la vida por haber saqueado el Estado. Ellos eran un clan familiar prácticamente, con 8, 10 hermanos, hermanas, etcétera, que estaban en el saqueo absoluto y total del Estado. Y las autoridades centrales, en este caso Enrique Peña Nieto, pues se hacían de la vista gorda, están embarrados prácticamente, son lo mismo, y permitieron todo ese enorme saqueo. Pero ojalá hubiera sido nada más el saqueo. Es inadmisible, 36,000 millones de pesos es inadmisible para cualquier país que se crea democrático, que se crea de un cambio justicialista, que realmente es lo que estamos esperando, justicia para todos. Pero en el caso de Humberto Moreira, insistimos, tuvo la desfantachez de comprar una mansión allá en Barcelona, de comprarle a su suegra una supermansión en la ciudad de San Antonio, Texas, que al final se la salió confiscando el gobierno de Texas. Ni siquiera los coahuilenses pudimos obtener alguna posibilidad del remate que se dio de esa fastuosa propiedad que le regaló a su suegrita bonita de Piedras Negras, Coahuila. Todo porque se casó con una bella mujer, su segunda esposa, allá en Piedras Negras, Coahuila, que se supone que es el núcleo, el centro de los llamados del cártel más sanguinario que hay en el país, que es el de los Zetas. Bueno, es uno de los núcleos poderosos, pero en aquel entonces, en la gubernatura de Moreira, pues los Zetas hicieron y deshicieron todo el estado, secuestros, matanzas. El estado se convirtió prácticamente en un camposanto. El tercer estado más rico y más poderoso del país se convirtió en un camposanto, todo el estado. Pero hubo una matanza brutal, la de Allende, Coahuila, donde pues acabaron con 300 gentes de un poblado de aproximadamente 25,000 habitantes. Llegaron los Zetas, barrieron con mujeres, con niños, con ancianos, con ayudantes, con cocineros, etcétera. Desaparecieron así, tal cual, 300 gentes. Las desaparecieron, ya saben en qué, o sea, las cocinaron, las cremaron, las pusieron en tambos, porque lo sacó la gran prensa, El País de España, lo sacó Breitbart de Texas, que es una revista muy prestigiada, un periódico muy prestigiado, metido en temas de este tipo.
Breitbart lo sacó el San Antonio Express News, lo sacó el Dallas News también, el Dallas Morning, el periódico de Houston, el Houston Chronicle o la Crónica de Houston. Los grandes medios llegaron a estar adentro de este tema. Esta corresponsal del New York Times, Ginger Thompson, que fue la que lo dio en la luz pública en la ciudad de Nueva York, en una base mediática que tienen ellos que se conoce como ProPublica. Entonces, verdaderamente esto se está llevando a la Corte Penal Internacional, esta matanza de Allende, porque fueron 300 gentes que no tenían nada que ver con el narco, simplemente porque se apellidaban X y que se supone que estaba algún familiar mezclado con el narco, con los Zetas, pues hicieron una verdadera matanza. Este líder de los Zetas, llamado Heriberto Lascano, alias el Lasca, se supone que lo capturaron o que lo mataron allá en mi ciudad pequeña, en mi ciudad matria, Sabinas Cóvila. Se supone que lo agarraron ahí en la suburbia, en un poblado que se conoce como Progreso. Pero realmente, conociendo la ciudad, una ciudad pequeña de 80,000 habitantes, que la hicieron los Zetas, la hicieron y la deshicieron, secuestraron, violaron mujeres, muchachas, asaltaron a quien en algún momento se les oponía, hicieron de la ciudad verdaderamente un asco, una ciudad muy moderna. Antes era la ciudad de los teléfonos, y de repente, cuando llegó don Carlos Slim, pues todo se lo trajo a la capital y dejó devastada la economía local. Entonces, pues la economía local, siendo poderosa en agricultura, minería, gas natural, en fin, muchas cosas poderosas, la ciudad la llegaron los Zetas y verdaderamente la hicieron garras con este personaje nefasto apodado el Lasca, del estado de Hidalgo, allá donde están los famosos huachicoleros prácticamente. Bueno, este es otro tipo de huachicol, pero realmente hizo garra a la ciudad. Entonces llegaba la gente inclusive a sospechar de que la esposa del gobernador Rubén Moreira, Carolina Villano, que fue diputada, que es del estado de Hidalgo, pues no tuviera algo que ver, porque realmente los Zetas hicieron y deshicieron, y todos, la mayoría venían del estado de Hidalgo. Entonces, en el caso de la matanza de Allende, es verdaderamente importante que nuestra gente, nuestra sociedad, pues ponga atención a esto, porque pues se va a llegar a la Corte Penal Internacional de alguna forma u otra. Ya una organización alemana la está empujando fuerte para que suceda algo, y bueno, estamos esperando pues que de alguna forma se castigue a este tipo de personajes como Humberto y a Rubén Moreira y a todo ese clan de fascinerosos, realmente de bandidos, porque no es otra palabra, bandidos, que por 12 años saquearon totalmente el Estado, inventaron palabras como la narcominería o el narcoesclavismo, porque secuestraban gente y las ponían a trabajar en las minas, en la narcominería porque lavaban dinero en las industrias del narco. Inclusive hay un senador por Morena, Armando Guadiana Tijerina, que está bajo sospecha de ser uno de los líderes de los narcos, inclusive denunciado por el mismo gobernador Humberto Moreira, de ser uno de los líderes de los narcomineros, y que está representando a Morena y todavía fue candidato a gobernador. Entonces le conocemos la historia a este personaje, Armando Guadiana Tijerina, tiene una cola larguísima. Y luego hay otro personaje nefasto, también senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, que tuvo que ver mucho con pasta de conchos, con todos estos temas mineros, y ahora son los representantes del llamado cambio. Verdaderamente no vemos ninguna ventaja de tener a esos personajes nefastos. Esos deberían estar en la cárcel y no con un coto de protección, que son senadores de la República. Pero eso está documentado, no crean que esto es del profesor de economía, no, esto está bien documentado en trabajos de investigación que ha hecho el grupo Boel de Alemania, al detalle perfecto, se llama, ustedes lo pueden buscar en la red de internet, se llama Carbón Rojo, y verdad, ahí están las cosas, los datos de estos secuestros, de estas matanzas, de este lavado de dinero, de esta locura que hay en esta región ahorita, que está también muy complicada porque tiene un problema de que el carbón
pues ya no es suficiente para la producción de electricidad, de acero, de cemento, etcétera, pues están ligados el carbón con todas estas industrias. Pero esto Humberto Moreira tuvo mucho que ver. Esta información que saca el país está verdaderamente estrujante de cómo el tesorero de Humberto Moreira está dando los detalles de cómo se robaba el dinero Humberto Moreira y se lo llevaba hasta San Antonio, Texas, o se lo llevaba a España. En fin, amigos, vamos a un segundo corte comercial y continuamos a los micrófonos Juan Ramón Jiménez. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. Después de 69 años, el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical. Senado de la República. Cercanía y resultados. En la expansión absoluta, la Alianza Rock 101 ABC Rock 101 aumenta su cobertura nacional a 7 estados y un distrito federal, dando la bienvenida a Veracruz y Guerrero. 92.9 FM Jalapa, 105.1 FM Chilpancingo, que se suman a la cadena Rock 101 ABC en DF, Puebla, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí y Mexicali. CDMX, Puebla, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Baja California, Veracruz y Guerrero. Cubriendo 8 plazas vía On Air, Rock 101 en ABC. Cubriendo todo México y el mundo vía rock101online.mx y abcradio.com.mx. Expansión absoluta, Rock 101 en ABC. Creando la pauta, creando la vanguardia. Cobertura nacional On Air, online. Desde el miércoles 23 de enero de 2019, 6 a 8 p.m. Rock 101 en ABC. Imparablemente creciendo. Imparablemente radio. Rock 101 en ABC. El liderazgo absoluto de la nueva comunicación en el siglo XXI. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Información al momento, temas de polémica, las noticias del día. Síguenos en Twitter, @ABC760AM. Interactúa con nosotros. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Sí, continuamos en estos micrófonos de ABC Radio, en el 760 AM. A los amigos que nos escuchan por internet, pues les mandamos también saludos. Sabemos que nos están escuchando allá en Los Ángeles, allá en Guadalupe Lizárraga, allá en Europa, nuestros amigos en París, en Francia, en Bruselas también. En fin, hay muchos lados que esta nueva ventaja tecnológica permite que los que estamos dando información crítica, sobre todo hemos sido críticos tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto y ahora en el caso de Andrés Manuel con estos dos senadores, Armando Guadiana Tijerina y Napoleón Gómez Urrutia, que verdaderamente los que conocemos todo el sector, fuimos directores de minero metalurgia, o sea, conocemos el sector acero, conocemos el sector minería con profundidad. Pues sabemos lo que son estos personajes, son unos personajes nefastos, pero prácticamente en el caso de Humberto y Rubén Moreira, la deuda llega pues prácticamente a 40,000 millones de pesos, si no es que más. A las tasas de interés usureras que cobran los bancos, pues la deuda de los estados está verdaderamente desatada.
Y entonces, ¿quiénes son culpables? Pues también son culpables los bancos, porque no solamente los políticos, sino los banqueros que les permitieron precisamente utilizar esos dineros para enriquecerse. Esos bancos, por ejemplo, Interacciones de la familia Hank, pues ellos son culpables también de esto. Hay personajes como Pedro Aspe Armella, que fue el secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, y que fue el causante del error de diciembre de 1994, que todavía no nos reponemos de ese gigantesco error, que fue un horror verdaderamente, porque mandó a la calle a cerca de 1 millón de personas casi inmediatamente, y quebraron cientos, por no decir miles de pequeños y grandes empresas. Los bancos mismos quebraron. Entonces hubo un error gigantesco que no se le ha cobrado también a Pedro Aspe y a Carlos Salinas de Gortari, porque ellos son los causantes precisamente de eso. Se robaron la cuenta presidencial, que no sabemos a cuánto llega ese robo. Se robaron todas las ventas de las paraestatales, que eran cerca de 1,000 empresas paraestatales que generaban 1 millón de empleos anuales bien pagados en el sector público, con prestaciones, etcétera. Entonces fueron 1,000 y pico de empresas que se fueron a un fondo que Carlos Salinas lo desapareció prácticamente. En fin, hay muchas cosas que discutir sobre ese error de diciembre de 1994 que todavía estamos pagando los mexicanos, y que parece que con esa pasividad y paciencia que tiene el pueblo de México, pues parece que nunca les vamos a cobrar esas cuentas, porque son verdaderamente el dinero del pueblo, que ahora ya se hizo una bola de nieve. O sea, prácticamente el nuevo presidente pues está amarrado con tantos pozos, con tanto saqueo que le dejaron los demás. O sea, verdaderamente, si yo fuera presidente estaría asustado de ver tanto desastre que lleva acumulado el país, sobre todo del 2000 para acá. Es increíble, o de la época de Carlos Salinas para acá, porque verdaderamente esta parte fue muy muy peligrosa para el país, ha sido muy peligrosa. Pero la deuda de los estados sigue creciendo. Entonces los banqueros que han prestado a los estados endeudados totalmente tienen que ser pues prácticamente castigados, o sea, en la parte que ellos permitieron ese saqueo, porque ellos permitieron prácticamente el saqueo. Y los secretarios de Hacienda, que eran los responsables en ese momento de ver las finanzas públicas, tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, pues también tienen que ser investigados y castigados, pero verdaderamente con investigaciones serias y profundas, independientes de los partidos políticos e independientes de la presidencia de la República. Tiene que ser la sociedad civil la que se organice para castigar este tipo de saqueo que ha habido en todos los estados. Coahuila, nos pasamos a Nuevo León. Rodrigo Medina, otro verdaderamente sátrapa desatado, que también se llevó todos los dineros a San Antonio, Texas, y hasta la fecha no le hicieron nada. El Bronco será muy bronco, pero no hace nada tampoco para agarrar a Rodrigo Medina. Entonces, pues prácticamente es un saqueo total también Nuevo León. Nos vamos a Chihuahua y pues ahí vamos viendo al gobernador Corral, que está tratando de pues poner en las rejas a César Duarte, y parece que está protegido por las más altas autoridades porque no se le hace nada a César Duarte. Ahora ya tienen la consigna de declararse perseguidos políticos o presos políticos, en el caso del de Sonora también, el que le hablaba a los caballos, Padres, porque pues tenía caballos de cuarto de milla carísimos, y le hablaba a los caballos con mucho cariño, pero pues también saqueó todo el estado de Sonora. Entonces, esos gobernadores, ¿verdad?, tienen que ser puestos en la mira pública. Ni perdón ni olvido, señor, o sea, con todo respeto, ni perdón ni olvido, porque es un saqueo los dineros de la nación, que al final de cuentas tenemos que pagar las Afores. Las Afores ahora, la única que tuvo una pequeña ganancia fue Inbursa, todas las demás tuvieron pérdidas, minusvalías, que no se diga lo contrario. Ahí están los datos para demostrar, o sea, le están llegando los estados de cuenta a la gente con pérdidas de 9,000, de 10,000, de 20,000, de 30,000 pesos. O sea, no es posible soportar ese saqueo absoluto y no castigar a nadie. No se le puede pedir ni siquiera perdón. No, es un castigo que se debe dar por ley, porque la ley dice eso. No lo decimos periodistas, ni amigos, ni profesores universitarios. La ley, pues entonces, ¿qué enseñamos en las universidades? ¿A que la gente burle la ley? ¿A que el que tranza no avanza? No. O sea, debe haber verdaderamente un castigo para todos estos personajes.
a Granier del estado de Tabasco, verdaderamente otro que yo creo que supera mucho a los Moreira, claro, no en las matanzas, porque los Moreira verdaderamente el estado lo llenaron de muertos, y no hay castigos, se desaparecieron, pues simplemente los cremaron, desaparecieron sus restos en el amplio desierto coahuilense y chihuahuense, y pues ni quien los encuentre, entonces están desaparecidos. Entonces, ¿cómo los puedes culpar si están desaparecidos? Entonces, pero en el caso de Granier en Tabasco es otro escandalazo, porque él era muy querido en la ciudad de Villahermosa, ahí en el centro, que conocemos muy bien. O sea, la gente lo quería al químico Granier, pero le llegó el poder y se alocó, totalmente se alocó. Su esposa así lo decía públicamente, que quería salir cada 15 días a recorrer el mundo porque no lo conocía, y se llevaba a todas sus amigas con cargo al erario para conocer el mundo, y así andaban por todos lados mandando sus fotografías en Facebook con sus niñas bonitas, que son muy bonitas las niñas Granier, y una de ellas, Mariana, creo que es Mariana, una de ellas, cuando se casó le entregó 300 millones de pesos de regalo, o sea, 300 millones de pesos a la niña bonita que se casó. Por eso no, pues no es posible tampoco. Y luego el niño Fabián con el avión del amor, o sea, el avión del gobernador lo utilizaba para irse con sus amiguitas a Miami, a Houston, a donde se le pegara la gana. Se compró condominios precisamente en Miami, está muy documentado que le dijo a mami, necesito un departamentito ahí bonito porque este amigo mexicano tiene un departamento de lujo y yo quiero que sea mejor que el que tiene. Todo está documentado, y el Fabiancito pues también jamás pisó la cárcel, la señora jamás pisó la cárcel, las hijas pues jamás pisaron la cárcel, todo porque pues no se puede tocar a la familia, no, hay que tocar a todo mundo, todo el que saque el país a la cárcel, verdaderamente, con trabajo comunitario rudo. Entonces el Granier ahora, pues por esos arreglos que hay en las cúpulas, parece que ahora ya lo mandaron acá a Coyoacán, aquí lo tenemos de vecino, en su mansión de superlujo, y viviendo, pues, o sea, él presumía que tenía 1000 trajes, y que era todo palacio, y que los zapatos se los cambiaba cada rato. Entonces, ese personaje, dejarlo ir y dejarlo, pues meterlo acá a Coyoacán, al rato van a decir que Tabasco no tiene nada de injerencia en Coyoacán y lo van a dejar libre. No es posible, amigos y amigas que nos escuchan, no es posible que pasen estas cosas en este país, más cuando estamos hablando de un cambio profundo que se espera que venga pronto, realmente con castigo efectivo, no perdonar a nadie. Entonces, en este caso de Granier en Tabasco es verdaderamente escandaloso lo que allá está sucediendo, también lo que sucedió, porque se robaron todo el dinero de la gran inundación que tuvo la ciudad de Villahermosa, se lo robaron totalmente, se lo llevaban en cajas de huevos, imagínense, ahí llegaba el dinero federal y ahí en cajas de huevos se lo llevaban. O sea, compraron un montón de propiedades acá en Yucatán, en Campeche, no sé, en todos lados que compraron, pero el saqueo fue así ridículo, en cajas de cartón de huevos. O sea, esto, amigos, no puede pasar, no puede y no debe pasar en un país que se precie de tener una clase política ahora nueva, poderosa, y que es necesario que se le obligue por parte de la ciudadanía, por parte de un periodismo crítico, pero respetuoso de que las cosas tienen que avanzar positivamente en ese sentido. Otro gobernador, Femat, allá en Aguascalientes, bueno, hizo un saqueo tremendo, también se llevó el dinero hasta San Antonio, Texas. Sus hijos, sus hijas se paseaban por todas partes del mundo, mandando sus imágenes en Facebook. Y en fin, todo esto se sabe que ahí Aguascalientes es parte de un núcleo donde están ahorita los Zetas, donde están el cártel Nueva Generación, donde, en fin, hay un problema central en el país de criminalización prácticamente que no está siendo abordado, que verdaderamente está sacrificando periodistas por todos lados, independientemente del problema que tenga el periodismo, pero están sacrificando periodistas. Somos uno de los países que más ha sacrificado sus periodistas, y
pues todo el mundo se rasga las vestiduras, pero no hay castigo, no estamos viendo ningún castigo, o sea, una matanza brutal de periodistas por todos lados, y no hay verdaderamente una situación de absoluto castigo a esto. Entonces los gobernadores, insistimos, uno tras otro tiene que ser evaluado y castigado, o sea, tanto los anteriores como los que están actualmente, porque pues el Bronco tiene una bola de broncas prácticamente y ha hecho tanta tontería. Es valiente en muchas cosas, pero es bien tonto en otras, y así están las cosas en este país. O sea, tenemos que cambiar ya el modelo de entregarle el dinero a verdaderos gobiernícolas, que son verdaderos gobiernícolas, sean del color que sean morenos, sean verdes, sean amarillos, tenemos a Velasco allá, que es prácticamente uno de los gobernadores de Chiapas más pues horribles que ha tenido. Pero en fin, amigos, el tiempo corre rápidamente en ABC Radio 760 y estamos a los micrófonos Juan Ramón Jiménez. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos. Gobierno de México. Esto en radio. Esto, el diario de los deportistas. Amigos de ABC Radio, los saluda Salvador Aguilera, director del periódico Esto. Carlos Salcedo dejó Europa para regresar al fútbol mexicano y jugar con los Tigres. Miguel Ayun también está a punto de dejar Europa para jugar con los Rayados del Monterrey, mientras que al fútbol mexicano no parece preocuparle esta situación. Acabamos de ver el debut en la Liga Española de Diego Lainez. Raúl Jiménez y el Chucky Lozano están haciendo goles tanto en Inglaterra como Holanda respectivamente. Javier Hernández ha perdido fuerza en el West Ham, equipo que le puso un precio muy alto, y eso desilusionó al Valencia. Ni hablar de la inactividad de Marco Fabián, él sí debería pensar en un regreso al fútbol mexicano, mientras que los jugadores del Porto como Héctor Herrera y el Tecatito Corona deberían pensar en retos más grandes en Europa. Diego Reyes no ha hecho nada digno de destacar, lo recibieron como héroe en Turquía y ahora tiene la oportunidad de volver a España con el Leganés. Al que hay que aplaudirle su larga carrera en Europa es Andrés Guardado. Su calidad le ha permitido mantenerse durante varios años en el viejo continente. Muchos creen que la liga holandesa parece ser la ideal para comenzar una aventura en Europa. La verdad es que le ha quedado chica al Chucky Lozano, pero Eric Gutiérrez no ha tenido tanto brillo. Y Memo Ochoa en Bélgica parece estar feliz. También están los mexicanos que juegan en la MLS, un paraíso para ir pensando en el retiro. No debiera el fútbol mexicano trabajar en proyectos de exportación porque la legión extranjera parece debilitarse. Lo cierto es que hoy por hoy Gerardo Martino debe tener claro que su ataque en la selección lo deben integrar Raúl Jiménez y el Chucky Lozano. Síganme en Twitter como Aguilera Esto. Hasta la próxima. Esto en radio. Esto, el diario de los deportistas. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Todo el país. En el occidente, en Guadalajara, en el canal 58, 580 AM y en el 1440 AM. Mazatlán, Sinaloa, 96.7 FM, 104.3 FM. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Estos micrófonos 760 AM de ABC Radio. Damos las gracias porque nos abren los micrófonos para comentar estos temas que son críticos, pero son parte de la naturaleza misma
política y económica que tenemos en el país, porque prácticamente si no los vemos, si no los tocamos, pues van a seguir siendo intocables. Entonces tenemos que tocarlos de alguna forma. Pues lo estamos tocando bien porque estamos mencionando los datos duros que pues, son necesarios. Y se me pasaba el estado de Tamaulipas, otro de los estados bien complicados, porque verdaderamente ha tenido 3 o 4 gobernadores y ahí sí han matado gobernadores, pero pues ahí las cosas no están tampoco tan bonitas. Yo recuerdo el caso de Yarrington, Tomás Yarrington, que salió de la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde estaba Carlos Salinas de Gortari, y bueno, Tomás Yarrington, imagínense ustedes, compadre de George Bush, y aparte pues fue detenido en Italia lo detuvieron mezclados con las grandes mafias italianas allá, y pues él no quería pues llegar a Estados Unidos, y últimamente lo tuvieron que mandar de Italia a Estados Unidos. No lo mandaron a México porque pues acá en México le iban a pedir disculpas, pero allá sí verdaderamente ahorita falta que verdaderamente lo juzguen, y toda la información que va a soltar Yarrington allá en Estados Unidos, en Texas sobre todo, y pues el caso del Chapo en Nueva York también. O sea, el Chapo fue considerado el enemigo público número 1 de Chicago, el que estábamos hablando ahorita, con temperaturas del expreso siberiano. Y pues, ¿qué pasó con el Chapo? Pues, o sea, el Chapo también hay que tomarle esa información clave que está soltando, donde él está embarrando a muchas gentes, incluido al expresidente Enrique Peña Nieto. O sea, el país, lo dice el periódico FIFI, que le llaman periódico FIFI, el Reforma, lo dice el día de ayer. O sea, México cayó 5 puestos prácticamente en el nivel de corrupción, es decir, va cada vez más hacia el fondo, no hacia arriba, sino hacia el fondo está cayendo México en corrupción. El problema central es precisamente el no atacar a fondo la corrupción, y no se trata aquí de darle elecciones a nadie, simplemente lo están diciendo la gran prensa internacional, está diciendo México, en lugar de ir hacia adelante, vas hacia atrás, vas cayendo cada vez más en países verdaderamente criminalizados, y ahí tenemos el caso de donde se está mencionando claramente a Enrique Peña Nieto. O sea, Enrique Peña Nieto ha sido, para mi punto de vista muy particular, el peor de los presidentes que ha tenido este país, el peor, cínico, frívolo, con un gasto tremendo, jamás rindió cuentas, jamás tuvo el valor de arrimarse al Congreso, decir cómo estaba el país, jamás castigó más que a unos cuantos ahí porque le caían mal. En fin, el hecho es que no hay una rendición de cuentas efectivas. Entonces, ¿para qué tenemos contralorías? Contraloría, Auditoría Superior de la Federación, contralorías en los estados, contraloría interna. ¿Para qué tenemos eso? ¿Para qué tenemos congresos? Si los congresos son prácticamente, se le ponen de pecho a los gobernadores y al presidente de la República. Entonces, lo que tenemos que tener es una efectividad real de separación de este tipo de actividades. O sea, los bancos son corresponsables de las deudas. La deuda de los estados está desatada. El FOAPROA se va a quedar poco frente a lo que se deja venir en los estados de la República. Y esto es grave que no tengamos los recursos. Prácticamente la economía mundial está entrando en recesión, más en Estados Unidos, donde pues lo que le pasa a Estados Unidos, allá estornuda, acá nos da pulmonía o nos da influenza o no sé qué nos dé. Pero el hecho es que Estados Unidos está deteniendo la economía. Ahorita ha estado detenida por un mes porque este señor está necio a querer poner un muro en la frontera de México y en los Estados Unidos, cuando estamos hablando de Chicago. Chicago tiene una población de 10 millones de habitantes y aproximadamente la tercera parte son mexicanos, no son latinoamericanos, son muchos latinoamericanos, sí, pero la gran mayoría es mexicano. ¿Cómo les encanta al mexicano ir a Chicago a sufrir esos fríos? Pues no sé, yo soy uno de ellos. Pero el hecho es que ahí está esa población mexicana allá, sobre todo en Chicago. En Los Ángeles hay cantidad de mexicanos, pero también hay cantidad de otras minorías. Pero en Nueva York igual, hay pocos mexicanos, pero hay grandes minorías de otros países, caribeños, etcétera. Pero Chicago está concentrado el grupo mexicano. Desde la época de Benito Juárez empezó a arribar el grupo mexicano de Chicago, y ha sido muy consistente prácticamente la lucha que ellos han dado, que han marcado inclusive a nivel de los Estados Unidos. Recuerden que Donald Trump
no se le permitió precisamente que fuera a dar su conferencia a la famosa Universidad de Chicago. Entonces, los mexicanos, los afroamericanos, los blancos, etcétera, todo el mundo se puso en contra de que llegara Donald Trump a dar una conferencia. Y bueno, que Donald Trump lo primero que hizo fue acabar con la Casa Aztlán. La Casa Aztlán era un ícono en la ciudad de Chicago de las luchas, no solamente de los mexicanos, sino de todos los poetas, intelectuales, escritores, pintores, etcétera, que llegaban a la ciudad de los vientos y que no eran ni mexicanos, eran de todas partes del mundo. Pues lo primero que hizo Donald Trump fue pegarle a la Casa Aztlán. ¿Y dónde estaba la respuesta de la sociedad mexicana, del consulado mexicano? Pues fue muy tibia, muy leve. Sí, prácticamente no lucharon. No se vio una lucha por rescatar la Casa Aztlán, que desde la época de Porfirio Díaz se le entregó precisamente a esa pequeña comunidad mexicana, poderosa pero pequeña en aquel entonces, y que ahora pues, se perdió prácticamente, se ha perdido. Se perdieron gran cantidad de obras artísticas ahí, y bueno, pues eso es lo que estamos luchando, tanto en México como en Estados Unidos, de que se rescate ese origen mismo de México, esa lucha histórica que ha tenido México, pero Donald Trump está equivocado con su muro. Si los mexicanos están allá adentro y se reproducen como conejos prácticamente, o sea, eso es lo que, ¿para qué sirve un muro? Para dividir a las naciones, y realmente Estados Unidos es la cuarta nación hispanoparlante en el mundo. No lo quiere reconocer el muro de Brooklyn, bueno, pues allá él, pero la realidad se impone. O sea, prácticamente Estados Unidos es el cuarto país de habla hispana en el mundo. Entonces, esos son datos reales, no son fantasías. Entonces, el personaje que está ocupando la Casa Blanca, pues va muy cerquita a ser destituido. O sea, ya como la película aquella famosa Todos los hombres del presidente, pues ya todos los hombres del presidente ya están indiciados, ya solamente falta Donald Trump, pero falta que se aviente el Congreso, y sobre todo hay una congresista que estamos apoyando, que estamos viendo mucho, que se llama Alejandra Ocasio-Cortez, que hay que verla, hay que analizarla, y su lucha como diputada está verdaderamente tremenda en la ciudad de Nueva York. Pues amigos, parece que el tiempo se nos fue, ya nos tocaron la campanita, la musiquita, y pues agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este programa suyo, Voces del Periodista, este programa que apoya, que inmediatamente nos responde Celeste Sainz de Miera, y pues hasta la próxima. Estuvo con ustedes Juan Ramón Jiménez. Si nos quieren mandar algo, anoten mi Twitter, @chacoca, y bueno, pues ahí esperamos sus críticas, sus aplausos, sus chiflidos, pero hagan algo por favor por este país. Hasta la próxima. abcradio.com.mx abcradio.com.mx Navega, siente, escucha.